de la grabación para poder comenzar con la actividad. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar a hablar el día de hoy de lo que es el capítulo de valvulopatía. ¿Ok? Las enfermedades valvulares o valvulopatías es lo que nos atañe en este primer tema del segundo parcial. Bien, entonces, vamos a ver por acá. Cuando nosotros hablamos de valvulopatías, es necesario recapitular algunos conceptos básicos que nosotros debemos tener de lo que es la semiología de la auscultación cardíaca, ¿ok? Y entonces, primero, recordar en nuestro esquema típico de corazoncito, tenemos 4 cavidades y entonces recordar que las 2 cavidades superiores se llaman aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo se separa por una válvula, que es la válvula mitral. La aurícula derecha del ventrículo derecho se separa entre sí por la válvula tricúspide, que en el orificio de salida del ventrículo izquierdo nosotros encontramos otra válvula, que es la válvula aórtica, mientras que en el orificio de salida del ventrículo derecho encontramos la válvula pulmonar. ¿Ok? Es decir que, pues, a breves rasgos encontramos 4 grandes válvulas que, pues, son lo que nosotros estudiamos en valvulopatía. Pero cuando estamos a nivel pregrado, nos vamos a enfocar, nos vamos a centrar en lo que se denomina corazón izquierdo. Es decir que nosotros hablaremos en este capítulo, en este tema, de lo que es la valvulopatía mitral con algunas vertientes y la valvulopatía aórtica también con algunas características o componentes, ¿ok? Mientras que lo que es el corazón derecho, es decir, la valvulopatía tricúspide y pulmonar, no entran dentro del campo de estudio de lo que es el pregrado en cardiología. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque el orden de frecuencia de estas patologías es mucho menor y el conocimiento que se requiere para el médico general es fundamentalmente de las patologías más frecuentes cardiovasculares. Y pues esas son, en el nivel de válvulas, las valvulopatías del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, pues eso en tema organizativo en relación con lo que vamos a nosotros revisar en este tema. Bien, ahora, una de las cosas importantes que tenemos que recordar también es que nosotros tenemos algunos focos de auscultación que son los que vamos a explorar cuando estamos haciendo el examen físico cardiovascular. Estos focos son fundamentalmente 5, ¿ok? Tenemos un foco que es un foco aórtico, un foco pulmonar, un foco tricuspidio, un foco mitral y un foco denominado aórtico accesorio o foco de Ehre. Los dos focos que estamos mencionando acá, aórtico y pulmonar, conforman lo que se llaman focos de la base, mientras que los focos tricuspidio y pulmonar constituyen lo que se llaman soplos de la punta. ¿Ok? Y es interesante abordarlos de esta manera porque pues el comportamiento de los sonidos, dependiendo del ciclo, la fase del ciclo cardíaco en el que se producen, pues va a ser muy similar para ambos focos de la base y para ambos focos de la punta. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analizamos y decimos que si encontramos un soplo a nivel, vamos a analizar cuál sería el comportamiento de un soplo que ocurriera a nivel de sístole o de diástole y vamos a ver cómo se comportan de forma similar. Y entonces vamos a ver que si encontramos un foco sistólico en la base, es decir, en foco aórtico o en foco pulmonar, como en la sístole estas válvulas deberían estar abiertas, pues si sopla en ese momento nos está indicando que no se abre completamente, es decir, que está estrechada o estenótica. Por lo tanto, un soplo de sistólico en base nos habla de estenosis, lo que se aplica para válvula aórtica y pulmonar. Por el otro lado, si nosotros encontramos que existe un sonido, un soplo a nivel diastólico, vamos a verificar que si eso ocurre en la base, en la diástole, las válvulas deberían estar cerradas y por lo tanto sopla en diástole, es decir, que no cerró completamente la válvula. Por lo tanto, es decir que la válvula está insuficiente y es decir que un soplo diastólico en la base nos habla de insuficiencia valvular. Caso contrario, se ve en la punta.
En la punta, que son los focos tricúspide y mitral, veremos que la válvula mitral, ¿en qué momento debe abrirse? En diástole. Por lo tanto, si soplar en diástole quiere decir que no se abrió bien. Por ende, estaríamos hablando de una estenosis. Es decir, que un soplo diastólico en punta nos habla de estenosis. Mientras que, caso contrario, si nosotros tenemos que en sístole suena alguno de los soplos de la punta, recordemos que en sístole, ¿qué debe pasar con esas válvulas? Bueno, pues si estamos en sístole, por ejemplo, la mitral, pues la mitral debería estar cerradita, ¿no? Para que no se regrese la sangre. Pero si está soplando, quiere decir que no se cierra completamente, es decir, que nos está hablando de una insuficiencia. Y entonces, desde este pequeño esquema, nosotros vamos viendo que soplos sistólicos de base hablan de estenosis, soplos diastólicos de base de insuficiencia, y caso contrario se ve para la punta. ¿Ok? Pues esto, insisto, es un pequeño recuento de lo que ustedes ya deberían manejar hasta ahora. Pero pues cuando ya encontraron aquel soplo, aquel sonido que está anómalo en la auscultación cardíaca, pues nosotros tenemos que describirlo. Y entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la semiología, semiología de los soplos. ¿Ok? Y entonces, lo primero que nosotros debemos describir de un soplo, evidentemente, va a ser su localización, ¿no? La localización, recordar que habla a partir de en qué foco se encuentra o se escucha con mayor intensidad dicho sonido. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo primero que nosotros deberíamos decir del soplo. ¿Dónde está localizado? Posteriormente, pues aparte de decir dónde está localizado el soplo, deberemos decir cuán intenso es, qué intensidad tiene. ¿Y cómo estudiamos esa intensidad de los soplos? Pues utilizamos una escala que se llama escala de Levin, que va del grado 1 al grado 6. Y se expresa la intensidad del soplo como una fracción en la cual el numerador es el valor que nosotros encontramos de la intensidad del soplo y el denominador es el máximo valor posible. Es decir, usted, por ejemplo, si escucha 2 sobre 6. ¿Ok? Otra de las cosas que debemos representar o describir de un soplo es la presencia o no de un fenómeno que se llama trill. El trill no es otra cosa que la sensación vibratoria palpable que podemos percibir a partir de un soplo. ¿Ok? Esa percepción se obtiene de mejor manera con la palma de la mano, ojo, no con los pulpejos de los dedos, sino con la palma de la mano. Y entonces diremos que un soplo puede tener trill o no tener trill. Entonces, si tiene trill, vamos a decir que la intensidad de ese soplo para que produzca un trill debe ser 4, 5 o 6. Mientras que si no tiene trill, ya con eso nosotros sabemos que la intensidad es 1, 2 o 3. Muy bien. Es decir, que si usted escucha un soplo muy clarito, muy contundente, bien, y le pone la mano y no siente ninguna vibración, es decir, no percibe un trill, usted por mucho que lo escuche fuerte, si no tiene trill, el grado máximo que le puede asignar a ese soplo sería grado 3. Porque a partir del grado 4 ya tienen, por definición, un fenómeno vibratorio asociado. ¿Ok? Entonces, pues por aquí vamos viendo una forma muy sencilla, muy práctica de dividir por lo menos ya en los dos grandes grupos. Los que tienen trill, que son grados más severos, y los que no tienen trill. Bien, el otro fenómeno que nosotros debemos describir de los soplos va a ser su tonalidad, su tono. Y en cuanto al tono, pues nosotros debemos saber que pues, son fundamentalmente dos. Puede ser de tono agudo o de tono grave. ¿Ok? Y esto pues tiene que ver muchísimo con la escala musical. Recordar que tonos agudos son tonos mucho más altos en la escala musical, mientras que tonos graves son tonos más bajos. Como ejemplo, para que ustedes puedan reconocer este tipo de sonidos, ubíquense en instrumentos musicales y, por ejemplo, el bajo les va a producir un sonido bastante grave y es cuando tenemos un sonido que nos asemeja, se nos parece mucho al que produce un bajo, pues podemos equiparar con que estamos oyendo un sonido grave. Mientras que cuando un sonido se parece, por ejemplo, a lo que tocaría un violín, que es mucho más agudo, pues estamos hacia el otro extremo de lo que es la tesitura y pues entonces estaremos hablando de sonidos más de tipo agudo. ¿Ok? Pero también tenemos que hablar y describir lo que es el timbre. ¿Y a qué nos referimos con timbre? Pues timbre va a ser aquella cualidad del sonido que nos permite identificar de alguna manera la fuente que produce dicho sonido.
Entonces, como manera práctica, pues ustedes cuando hablan de timbre, muchas veces los estudiantes al inicio se confunden y ponen el timbre muy similar al tono, pero no. El timbre es aquello que, por ejemplo, cuando usted le habla a su papá y le está llamando por teléfono, pues la voz que está reconociendo, pues es de su papá. ¿Y cómo la reconoce? Pues por eso, por el timbre que tiene. Tiene un timbre, una cualidad muy peculiar, muy definitoria, que a usted le permite identificar que la persona que le habla es su papá. Lo mismo cuando, por ejemplo, nosotros tocamos una misma nota en dos instrumentos distintos, como por ejemplo tocamos un mi de la misma altura en un piano y lo tocamos en un violín, pues usted cuando escucha la nota, por más de que sea la misma nota, a la misma altura, usted es capaz de con su oído identificar que el un sonido se está produciendo con el piano y el otro se está produciendo con el violín. ¿Y qué característica de ese sonido fue la que nos permitió hacer la diferenciación? Es justamente lo que hablamos del timbre. Y entonces, cuando lo aplicamos esto a cardiología, pues se utilizan algunas definiciones de timbre, pero fundamentalmente la que se usa es el timbre metálico, timbre aspirativo, timbre musical, aspirativo, etcétera, ¿ya? Pues esos son los timbres, las descripciones de más o menos cómo pensamos que es la fuente del sonido, que hacemos una analogía de que pudiera estar simulando la producción del sonido que estamos escuchando. ¿Ok? Pues esa es otra de las características que debemos hablar. También tenemos que especificar, mencionar, cuando hablamos de los soplos, su irradiación. Y entonces, clásicamente, los soplos van a irradiarse según su localización. Los soplos de la base se van a irradiar fundamentalmente al cuello, mientras que los soplos de la punta tienden a irradiarse más a la espalda y a las axilas. ¿Ok? Entonces, pues esto es importante porque pues ustedes no solo deben auscultar pues los foquitos, sino que también deben auscultar unas áreas adicionales como es el cuello, la axila o la región interescapular. ¿Ok? Y pues de esa manera a ustedes van a tener una mayor idea de hacia dónde se está promulgando o se está propagando el sonido. ¿Ok? Pues ese es otro de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Pero también tenemos que señalar en qué fase del ciclo está, ¿ok? Es decir, en qué momento ocurre el soplo. Y entonces a eso se refiere a la fase del ciclo. Y las fases del ciclo en las que puede ocurrir puede ser que sea sistólico, puede que sea diastólico, pero puede que sea sistodiastólico también. ¿Ok? Entonces, pues evidentemente es histórico cuando ocurre en sístole, diastólico cuando ocurre en diástole y sistodiastólico cuando ocurre en ambas fases. Bien, y dentro de eso también tenemos algo que se parece mucho, tiene relación mucho con el momento del ciclo en el que ocurre el soplo, también tiene que uno decir cuánto dura dentro de ese ciclo. Entonces, otro de, de las características que debemos definir de un soplo va a ser su duración. Y para esto nosotros utilizamos prefijos latinos que nos van a describir cuánto está durando. ¿Ok? Y pues si nosotros hacemos una escala de tiempo, vamos a imaginarnos aquí que estamos pintando una escala de tiempo, que aquí tenemos una primera diástole, aquí una sístole, aquí una segunda diástole, aquí una segunda sístole, digamos que esto es diástole, perdón, esto es sístole, diástole de nuevo y esto es sístole, ¿ok? Entonces ahí tenemos cómo está una línea de tiempo esquemática y pues nosotros diremos que si el soplo ocupa la totalidad de la fase que estamos hablando, pues le denominaremos holo. Como estamos hablando ahorita de diástole, pues le pondremos holo diástole. ¿Ok? Si en cambio ocupa únicamente el primer tercio del ciclo, de la fase del ciclo que estamos hablando, pues a eso se le denominará proto. Y pues le ponemos de apellido la parte que es la fase del ciclo que corresponde. Como estamos hablando de diástole, protodiástole. ¿Ok? Si en cambio ocupa la mitad, el tercio medio de la fase que estamos analizando, a esto se le denominará meso. Y por lo tanto, pues siempre agregamos el apellido, que es la fase, y mesodiastólico, porque estamos hablando de diástole. ¿Ok? Y finalmente, pues, si es que lo que ocupa es el tercio final de aquella fase, en este caso aquí, pues a esto le llamaremos tele. Y pues le agregamos siempre el apellido, tele diastólico. ¿Ok? Y entonces eso es lo que tiene que ver con duración dentro de la fase del ciclo que ocupa. ¿Ok?
Entonces, esta es otra característica que ustedes también deberán describir de lo que son los soplos. Bien, y finalmente, pues la otra característica que nos está haciendo falta señalar de los soplos es cómo se comportan frente a ciertas maniobras o técnicas que uno emplea para exacerbar o para exaltar ciertos fenómenos auscultatorios. Y eso se le denomina auscultación dinámica, ¿ok? La auscultación dinámica. Y pues esto no es otra cosa que el empleo de ciertas maniobras para poder dejar en evidencia o analizar de mejor manera los fenómenos auscultatorios que están ocurriendo en el corazón. ¿Ok? La técnica básica, la maniobra básica que uno emplea para auscultación dinámica va a ser la maniobra de Valsalva. ¿Ok? Entonces, esta maniobra de Valsalva, ¿qué sucede? Lo que habitualmente produce en casi todos los soplos es una disminución de su intensidad. Bien, es decir, la maniobra de Valsalva clásicamente disminuye la intensidad de los soplos, ¿ok? Pero esto no aplica para dos patologías concretas. Y esas dos patologías van a ser la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y van a ser el prolapso de válvula mitral. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando usted tiene un soplo, pues que ubica y que se exacerba con la maniobra de Valsalva, pues dependiendo de la localización donde esté, pues sospecharía en alguna de estas dos patologías que estamos mencionando. ¿Ok? Entonces, pues esto es un poquito de recuento semiológico de lo que es el abordaje de soplos. ¿Ya? Esto pues evidentemente se supone que ustedes ya traen de background de pues el semestre previo, pero pues es importante que lo recapitulemos a la hora de poder hablar de patologías como tal. Bien, otro concepto importante que pues hay que también tener en cuenta como prerequisito para poder hablar de patología valvular es reconocer algo que se llaman soplos inocentes o soplos funcionales. Soplos inocentes o soplos funcionales. Estos soplos inocentes o funcionales son muy frecuentes en las personas jóvenes, en niños, adolescentes y adultos jóvenes y pues no denotan una patología valvular subyacente. Es decir, son soplos que, aunque escuchamos un sonido, escuchamos una turbulencia a nivel de algún foco auscultatorio, no va a esto representar la existencia de una afectación valvular subsecuente, ¿ok? Entonces, estos soplos tienen sus características propias, tienen unas características definitorias que ustedes van a revisarlas de forma independiente. ¿Ok? Entonces, pues es una de las cosas que también deben analizar, deben revisar, recapitular para poder hablar de valvulopatía. Bien, hasta aquí alguna pregunta que tengan jóvenes antes de borrar la pizarra y continuar con lo que ya empieza de enfermedad valvular ahora. ¿No? No, Ok, doctor. muy bien. No. Entonces vamos a borrar esta pantalla y vamos a continuar. Muy bien. Entonces, pues como decíamos, vamos a hablar de corazón izquierdo cuando hablamos de valvulopatías en nivel de pregrado. Y pues la primera válvula que analizaremos, pues va a ser la válvula aórtica. Dentro de lo que es la válvula aórtica veremos tres patologías. Deberán revisarse tres patologías que son la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica y la aorta bicúspide. ¿Ok? Estas tres patologías son las patologías que deben ser analizadas en esta sección. ¿Ok? Y pues empezamos por estenosis aórtica. Bien, estenosis aórtica, el concepto va a ser que es el resultado funcional, el resultado hemodinámico de una estrechez, una obstrucción al flujo de sangre a través de la válvula aórtica. ¿Ok? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Pues como nosotros tenemos aquí nuestra válvula aórtica, vamos a pintar así, tenemos nuestro ventrículo izquierdo. Cuando esto está estrecho, esto está más pequeñito de lo que debería estar, va a ser más difícil que el ventrículo izquierdo pueda bombear la sangre por aquí. Entonces, eso hace que la presión aumente, es decir, la presión en el ventrículo izquierdo va a aumentar. Ese aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, pues va a condicionar que la pared
del ventrículo izquierdo, es decir, las paredes del ventrículo, se engruesen. Es decir, que va a producir hipertrofia ventricular izquierda. Y esa hipertrofia ventricular izquierda originalmente va a ser concéntrica, pero en la medida que pues progrese la enfermedad, va a irse dilatando y pues va a terminar generando finalmente una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, pues esta estenosis aórtica a su vez puede tener 3 niveles de obstrucción, es decir, que podemos ver, como hemos pintado en este esquema, que la afectación está a nivel de la válvula aórtica como tal, que es lo que estamos viendo en este esquema de aquí. Y pues a eso le llamaremos una estenosis aórtica de tipo valvular. Bien, pero puede ser que la obstrucción sea porque tenemos un miocardio muy engrosado acá, ¿ya? Y pues la obstrucción está ocurriendo aquí abajo, y pues por lo tanto esta sería una estenosis subvalvular. Bien, pero también puede ser que en el origen, en la raíz de la aorta, en la aorta ascendente, pues existe alguna membranilla por aquí que esté generando una obstrucción al flujo, ¿ok? Y pues a esta se le llamará estenosis supravalvular. Bien, entonces pues eso es en cuanto a las formas anatómicas que podemos tener de obstrucción aórtica. Bien, y todo esto va a condicionar que pues aparezcan 3 grandes síntomas o una tríada característica de síntomas que van a dominar el cuadro clínico de la enfermedad y que además van a tener valor pronóstico. Y esos síntomas van a ser la angina o el dolor de pecho, van a ser el síncope de esfuerzo y van a ser los síntomas o manifestaciones de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y pues, ¿por qué decimos que tienen valor pronóstico? Porque pues con el estudio de grandes series de pacientes que no se trataban, en los que se veía solamente la evolución natural de la enfermedad, se podía predecir que cuando el paciente tenía ya episodios de angina por una estenosis aórtica, pues el pronóstico de vida de aquel paciente era de 5 años. Cuando el paciente ya empezaba a presentar síncope, pues iba a tener 3 años, y cuando tiene ya manifestaciones de insuficiencia cardíaca, pues el pronóstico se reducía a 2 años o menos. ¿Ok? Entonces, pues estos 3 síntomas o 3 manifestaciones clásicas de estenosis aórtica, pues como indico, no solo sirven para diagnóstico, sino que también establecían de alguna forma el pronóstico si es que no se actuaba sobre la historia natural de la enfermedad. Ojo, si usted hace un reemplazo valvular, pues evidentemente los tiempos que estamos mencionando en pronóstico se modifican totalmente y pues ya no es aplicable. ¿Ok? Y pues en cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, recordar que el gol estándar del diagnóstico de las valvulopatías va a ser siempre el ecocardiograma. ¿Ok? El ecocardiograma transtorácico es el gol estándar de diagnóstico de valvulopatías. ¿Y por qué? Porque pues va a ser un estudio que nos permite evaluar algunas cosas. Nos permite primero definir si existe o no realmente la valvulopatía. Porque usted puede escuchar que sopla a nivel de la válvula aórtica, y pues ser un soplo funcional, o puede ser también que sea un soplo de esclerosis aórtica, pero que no tenga una repercusión funcional, es decir, que no haya una estenosis como tal, y pues todo eso nos lo va a definir el ecocardiograma. Es decir, nos va a decir, ¿existe o no la valvulopatía? Pues bien, el eco nos lo dice. Aparte nos permite estadiar la severidad del problema, es decir, que nos va a decir, ¿es estenosis aórtica ligera, moderada o severa? Muy bien, pues es otra ventaja. Y nos va a permitir ver cómo interactúa también esta valvulopatía con la función ventricular. Es decir, que nos va a decir cómo está la función de ese ventrículo izquierdo, si está conservada, ya está disminuida, si está dilatado, está engrosado. Es decir, que nos permite ver algunos elementos adicionales de la fisiopatología de lo que es la valvulopatía como tal. Y pues eso es lo que ha constituido que el ecocardiograma pues sea el gol estándar de diagnóstico de esta enfermedad. ¿Ok? Y en cuanto al tratamiento, pues recordar que para el manejo de las valvulopatías tendremos un componente que va a ser el tratamiento médico, que fundamentalmente en el caso de las estenosis va a estar enfocado a 2 cosas. Al uno, a disminución de la frecuencia cardíaca para que se pueda bombear más fácilmente la sangre a través del orificio estrecho. Y lo otro es tratar de reducir el progreso de la enfermedad, y pues eso lo consiguen de cierta manera como único fármaco las estatinas, ¿ok? Entonces, pues eso es como que el pilar médico de tratamiento de una valvulopatía de tipo estenosis.
Pero pues tenemos que también está el tratamiento invasivo. El tratamiento invasivo para nivel de lo que es la estenosis aórtica puede ser en dos vías. Puede ser un reemplazo valvular aórtico, que es el tratamiento quirúrgico como tal. Se abre el pecho, se hace una toracotomía y se reemplaza la válvula aórtica por una prótesis mecánica o una prótesis biológica. Y por otro extremo tenemos el intervencionismo de tipo percutáneo, que es lo que se conoce como TAVI, que es el implante valvular aórtico percutáneo. ¿Ok? Y que pues esta técnica inicialmente fue reservada para los pacientes que no eran operables, porque eran pacientes que tenían demasiada comorbilidad, un riesgo quirúrgico muy alto, y pues eso condicionó que pues se denominaran como inoperables, pero como tenían muchos síntomas, pues se trató de ofertar una forma de manejo paliativo inicialmente para ellos, pero con los buenos resultados que ha tenido, con las mejoras en la técnica, pues ya se oferta no solo a pacientes inoperables, pacientes que no solamente tengan una estenosis aórtica severa, puede ser incluso de menor severidad, pero pues igual existen unos criterios para poder definir quién es el candidato ideal para ese tratamiento. ¿Ok? En su caso, pues no es necesario establecer los criterios para el tratamiento invasivo de la valvulopatía, pero pues sí es importante que revisen los otros parámetros, sobre todo la parte clínica y la clasificación de las severidades, porque pues eso sí es parte de las cosas que tenemos que abordar. ¿Ok? Entonces, pues esto de aquí sería estenosis aórtica. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan por aquí, jóvenes? Cuando los síntomas nos ponen insuficiencia cardíaca congestiva, es otra forma de decirnos la manifestación de la disnea, ¿verdad? Primero no es disnea, es disnea porque no lleva tilde, pero en todo caso, la disnea puede ser desde el comienzo de la enfermedad. Es decir, que el paciente como tiene un flujo disminuido por la válvula aórtica, puede sentir disnea desde que comienza, es decir, desde estadios no tan severos de la enfermedad. Pero cuando hablamos de síntomas de insuficiencia cardíaca, se refiere a cosas mucho más severas, como por ejemplo disnea paroxística nocturna, edema agudo del pulmón, es decir, manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda, porque recordar que es una valvulopatía izquierda, ¿ya? Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No. Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar am, haciendo eso, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente valvulopatía. Déjame borrar aquí. Tu, turu, ¿Se sigue viendo la pizarra? Así, ya. Bien, entonces vamos a continuar con la otra vertiente de la valvulopatía aórtica. Y en este caso vamos a hablar de lo que es la insuficiencia aórtica. Muy bien, entonces, la insuficiencia aórtica, pues por definición va a ser aquella válvula aórtica que no es lo suficientemente competente como para cerrarse en el momento que debería estar cerrada. ¿Ok? Y pues, ¿qué va a ocurrir con este tipo de problema? ¿Cuál va a ser la fisiopatología de una insuficiencia aórtica? Pues bien, vamos a pintar nuestro esquema de nuestra válvula aórtica. Aquí la tenemos, que esta se comunica con el ventrículo izquierdo. Imaginémonos que es este de acá. Y entonces, pues, si esta válvula está insuficiente, pues va a condicionar que cuando sea el momento de la diástole, pues sangre que estaba aquí en aorta ascendente, pues regrese para acá. Y eso va a hacer que, como este es el ventrículo izquierdo, le estaba llegando en diástole la sangre desde la válvula mitral, pues el volumen que vaya en el ventrículo izquierdo va a ir aumentando. Entonces, ¿qué produce? Pues que el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, es decir, el volumen de al final de la diástole del ventrículo izquierdo, aumente. Y ese aumento del volumen telediastólico, ¿qué va a producir? Pues si usted le aumentan el volumen aquí, ¿qué opción, qué chance tiene, qué tiene que hacer ese ventrículo izquierdo para acomodar más volumen, más sangre? Pues tiene que dilatarse. Entonces, pues progresivamente esta valvulopatía va a condicionar una dilatación del ventrículo izquierdo cada vez mayor que eventualmente haga que el ventrículo izquierdo pierda su potencia, pierda su capacidad de contracción y disfuncione. ¿Ok? Y pues a nivel imagenológico, eso hace que pues tengamos corazones gigantes, que es lo que se puede conocer como cor bovis, ¿ya? En casos muy severos, corazón de buey, corazón de búfalo, y pues son corazones grandotes, muy dilatados, que
pues se ven muy clásicamente en las radiografías de tórax, ¿ok? Y están descritas de esa manera, que se analizan, se encuentran cuando nosotros tenemos una valvulopatía aórtica de tipo insuficiencia muy avanzada. ¿Ok? Pero entonces el hecho de que exista una regurgitación de sangre hacia el ventrículo izquierdo produce otro fenómeno hemodinámico adicional. ¿Cuál es ese otro fenómeno hemodinámico? Recordemos nosotros que pues la presión sistólica de nuestros organismos, la presión arterial sistólica, va a depender fundamentalmente del volumen que nosotros, bueno, entre otros factores, del volumen que eyecta el ventrículo izquierdo. Como en este caso el volumen que manda en cada sístole es mayor del que debe bombear normalmente, pues la presión sistólica estará normal o incluso puede estar aumentada. Por ejemplo, vamos a ver aquí, imaginémonos que tiene un 130 o un 150 de presión diastólica. Ok, y la presión diastólica, en cambio, depende de qué. La presión diastólica depende del tono que mantienen estos vasos, sobre todo los vasos grandes, debido al volumen residual que se maneja en ellos. Es decir que, pues, el tono a nivel de este vaso depende del volumen residual que queda. Si nosotros vemos que como hay una insuficiencia en la aorta, se está regresando la sangre, pues el volumen final, pues en diástole que queda en este vaso es mínimo. Por lo tanto, esto va a condicionar una caída de la presión diastólica, ¿ok? Es decir, que la presión arterial diastólica va a caer significativamente. Es decir, que vamos a tener unas presiones diastólicas de 30, 40. ¿Y eso qué nos hace? Si nosotros vemos, tendríamos una presión arterial de 130, 30, 150, 40. ¿Qué pasa con la presión de pulso? Con la presión diferencial o presión de pulso. Pues vemos que en este caso de aquí, 150, 40, la presión de pulso es de 110. En este caso, 130, 30, la presión de pulso es de 100. Es decir, que nuestra presión de pulso se va a incrementar notablemente. ¿Y por qué es importante recordar o reconocer esto en los fenómenos fisiopatológicos de la valvulopatía aórtica de tipo insuficiencia? Porque este aumento de la presión de pulso va a ser lo que condicione lo que se llaman fenómenos arteriales. Fenómenos arteriales que son típicos marcadores de insuficiencia aórtica. Ustedes pueden hablar de danza arterial, signo de Muset. Hay un montón de signos que ustedes pueden ir desde la retina hasta las femorales, que son netamente la observación de esta presión de pulso extremadamente aumentada y que pues están muy descritas de forma clásica. Ustedes van a profundizar en cuáles son esos signos de insuficiencia aórtica que van a ser, como les digo, reflejo nada más de ese aumento de la presión diferencial o presión de pulso. ¿Ok? Entonces, pues eso por acá. Bien, vamos a disminuir por aquí un poquito esto y vamos a ponerlo para acá. Bien, ¿cómo vamos a diagnosticar esta valvulopatía? Pues bien, la clínica que ya sabemos, todos los signos que existen de insuficiencia aórtica y pues el diagnóstico positivo, el diagnóstico definitivo nos lo va a dar nuevamente nuestro querido aliado de las valvulopatías, que es el ecocardiograma transtorácico. ¿Ok? Y pues en cuanto al tratamiento, en cambio, nosotros veremos que el tratamiento médico es muy limitado. ¿Ya? Y pues casi siempre se encuadra en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca cuando ya está establecida. ¿Ok? Porque pues de ahí ningún otro fármaco es realmente capaz de detener el progreso de la enfermedad. Bien, y pues el tratamiento definitivo va a estar dado por el tratamiento quirúrgico que en el momento que esté indicado sería el reemplazo valvular. Es muy importante que como esta valvulopatía produce dilatación del ventrículo izquierdo, la identifiquemos a tiempo antes de que ocurran eh, manifestaciones de insuficiencia cardíaca, porque si no, incluso si hay una disfunción ventricular izquierda muy marcada, muy severa, pues esto puede llegar a ser incluso contraindicación de tratamiento quirúrgico. Bien, entonces pues por eso es muy importante reconocer el problema y pues hacerle el seguimiento apropiado para determinar el momento adecuado del tratamiento quirúrgico si es que lo llevará. ¿Ok? Entonces, pues esto es por el lado de la insuficiencia aórtica. Bien, preguntas, inquietudes en relación con esto, jóvenes. Bien, entonces vamos a continuar, si es que no quedan dudas. Y pues lo otro que nosotros debemos abordar es lo que se llama aorta bicúspide. ¿Ok? Y pues la aorta bicúspide no es otra cosa que una anomalía congénita de la aorta
en la cual la válvula aórtica, en lugar de tener 3 valvas, tiene 2. Y pues esto de aquí es muy importante su estudio porque pues primero es muy frecuente, o sea, no es como que ocurra siempre, pero pues es bastante frecuente dentro de los problemas valvulares. Lo otro es que puede manifestarse como estenosis o insuficiencia, es decir que aparte de ser una anomalía estructural de la válvula, puede tener una manifestación funcional que puede ir como estenosis aórtica o como insuficiencia aórtica, siendo mucho más frecuente que se manifieste como una insuficiencia aórtica y que pues puede progresar mucho más rápido incluso que una insuficiencia aórtica de otra etiología. Y el otro elemento importante por el que se estudia esta valvulopatía de forma independiente es porque tiene asociado mucho riesgo de ectasia y de aneurisma de la raíz aórtica. Ectasia, aneurisma de la raíz aórtica. ¿Ok? Es decir que pues es una patología que puede asociarse a otros problemas a nivel de la aorta que pues es importante prevenir para que no se complique, pues que no se ponga mucho más severo el cuadro del paciente. ¿Ok? Entonces, pues ustedes van a revisar con más detalle en qué consiste esta valvulopatía, cuáles son los determinantes que la producen, qué tipo de transmisión tiene, y pues realmente la fisiopatología, como decíamos, de la enfermedad, pues va a estar dada y la clínica va a estar dada de con qué vertiente hemodinámica se comporte, es decir, si se comporte como una insuficiencia o se comporta como una estenosis. ¿Ok? Pues esa es la otra patología que, como mencionamos, ustedes deberán abordar en el capítulo de valvulopatías. Bien, entonces pasamos ahora a lo que es la válvula mitral. ¿Ok? Perdón, puse una I. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hablar ahora de la válvula mitral. Y cuando hablamos de la válvula mitral, nosotros hablamos que tenemos que reconocer 3 tipos de trastornos valvulares. La estenosis mitral, la insuficiencia mitral y el prolapso de válvula mitral. ¿Ok? Pues estas son las 3 patologías que deberán revisar dentro del capítulo de valvulopatía mitral y seguidamente empezamos a hablar de ellos. Bien, perdón. Vamos a hablar en primer lugar de la estenosis mitral. Vamos a pintar por acá esto. Y pues, la estenosis mitral es eso, el resultado hemodinámico de una obstrucción al flujo a través de la válvula mitral. Entonces, esta estenosis mitral tiene de etiología fundamentalmente la reumática, pero pues pueden haber otro tipo de etiologías como degenerativa, como también puede ser tumoral y pues algunas otras causas que ustedes van a revisar en el libro. ¿Qué produce esa estenosis mitral? Pues hablamos un poquito de la fisiopatología, pintamos nosotros nuestro corazón esquemático de 4 cavidades y nos ubicamos a nivel de la válvula mitral. Entonces, pues si nosotros vemos este esquema, vamos a imaginarnos que esta válvula está un poco más estrecha de lo que debería estar y pues tiene el orificio nuevo que hemos pintado ahora. ¿Eso qué condiciona? Pues si el orificio de la válvula mitral está más estrecho, va a condicionar que aquí en la aurícula izquierda ocurra un aumento de ¿qué? De la presión. Es decir, que aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y este aumento de la presión en la aurícula izquierda va a condicionar la aparición de la sintomatología del paciente, pero dependiendo cómo se comporte esa aurícula izquierda. Es decir, que nosotros podemos tener 2 tipos de aurícula izquierda y que cada una va a ser distinta en cuanto a su fisiopatología y a su clínica. Y entonces hablamos de que existe una aurícula de tipo complaciente y una aurícula de tipo no complaciente. ¿A qué se refiere con aurícula complaciente y no complaciente? Pues bien, decimos que cuando está obstruido el paso a través de la válvula mitral, hay un incremento significativo de la presión a nivel de la aurícula izquierda. Pero entonces, ¿cómo puede reaccionar esa aurícula izquierda frente a ese aumento de la presión? Pues bueno, en primer lugar puede decir, ¿saben qué? Están que me presionan más, entonces, para disminuir la presión que recibo sobre mi pared, lo que hago es que me dilato. Y entonces, cuando la aurícula izquierda toma como camino o como reacción frente a ese aumento de presión el dilatarse, nosotros diremos que esta es una aurícula de tipo complaciente. ¿Por qué?
porque pues no hace que se traslade ese aumento de presión a ningún otro lado, sino que pues ella lo maneja de una forma adquiriendo todo el incremento de presión ella sola, pero a costa de dilatarse. Entonces, la aurícula complaciente es aquella aurícula que se dilata, o sea, produce una dilatación de la aurícula izquierda, y pues ese hecho de que se dilate la aurícula izquierda va a condicionar a que aparezcan arritmias supraventriculares. ¿Y cuál es la arritmia supraventricular que ocurriría? Pues la fibrilación auricular. Es decir, que la clínica de ese paciente con una estenosis mitral que presenta una aurícula izquierda complaciente va a estar representada por la aparición de arritmias supraventriculares, fundamentalmente fibrilación auricular. Pero bien, tenemos otra vertiente, que es la vertiente no complaciente. ¿Y a qué se refiere con eso? Pues bueno, aumenta la presión en aurícula izquierda y pues esa aurícula izquierda que es no complaciente, es rígida, pues reacciona frente a ese incremento tratando de hacer contrafuerza. Y entonces engruesa su pared, se pone más gruesita, trata de fortalecer su musculatura para soportar la presión que le están ejerciendo a través de esa válvula mitral estrechada y pues va a hacer una contrapresión contra la válvula. Pero entonces, al aumentar esa presión de esa manera, haciendo contrapresión contra la válvula, pues las venas pulmonares, que son las que llegan a la aurícula izquierda, como no tienen válvulas que las protejan de ese incremento de presión a nivel auricular izquierdo, pues van a sentir ese incremento de presión. Entonces, en este caso, la aurícula no complaciente lo que hace es que se engruesa, es decir, que tenemos una hipertrofia de la aurícula izquierda. Esa hipertrofia de la aurícula izquierda condiciona un aumento de presión en las venas pulmonares y ese incremento de presión en las venas pulmonares va a dar síntomas de ¿qué? De congestión pulmonar. Es decir, que la clínica de una aurícula no complaciente en la estenosis mitral va a ser la clínica de la congestión pulmonar. Y pues este paciente es el paciente que clásicamente se describe en los libros, pues como el paciente que puede hacer hemoptisis por patología mitral. ¿Ok? Es el paciente típico que pues hace hemoptisis porque se congestiona. Y entonces pues eventualmente en algún momento puede alguno de esos vasitos pulmonares romperse y producir expectoración sanguinolenta. Muy bien. Otro aspecto importante que ustedes deben revisar en cuanto a la clínica de la estenosis mitral es que la secuencia sonora del auscultatoria que produce esta valvulopatía es muy clásica, muy típica y se reconoce con el nombre de ritmo de Durosier. ¿Ok? Entonces, eso ustedes van a tener que revisar cuáles son los componentes que forman parte de ese ritmo de Durosier. ¿Qué es lo que auscultatoriamente se escucha cuando nosotros hablamos del ritmo de Durosier, que es la manifestación de la estenosis mitral? Bien, vamos a minimizar esto acá, vamos a movernos aquí. ¿Cómo la diagnosticaremos? Pues el gol estándar sigue siendo el mismo, el eco transtorácico, ¿ok? Eco transtorácico. Pero para el estudio de la valvulopatía mitral, aparte del eco transtorácico, tiene gran importancia también lo que es el eco transesofágico. ¿Y por qué? Porque pues el eco transesofágico nos permite precisar ciertas características valvulares adicionales que no se pueden ver a través del eco transtorácico. Y sobre todo eso va a ser muy importante de cara a la conducta intervencionista que querramos tener, si es que creemos que pues está indicado hacer algún intervencionismo. ¿Ok? Entonces, pues eso sería el diagnóstico de esta enfermedad. Y en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento va a depender de qué tipo de aurícula tengamos. Si tenemos que es una aurícula complaciente, pues el tratamiento médico va a ir enfocado al tratamiento y manejo de la fibrilación auricular. Mientras que si es una aurícula no complaciente, el tratamiento va enfocado al manejo de la congestión pulmonar. ¿Ok? Entonces, pues eso es muy importante, pues son variantes fisiopatológicas distintas y que pues van a tener un manejo también diferente.
Pero todo esto de aquí es netamente paliativo. Esto de aquí no es que realmente pues, es un tratamiento que modifique el curso de la enfermedad, lo que nos hace es alivianar los síntomas. El tratamiento definitivo va a ser un tratamiento invasivo. Pero ese tratamiento invasivo ahorita ha evolucionado tanto que pues también tenemos varias opciones. Desde la opción quirúrgica, que sería el reemplazo valvular mitral, hasta opciones percutáneas, que se llaman intervencionistas, ¿ya? Como la valvuloplastia mitral. ¿Ok? Entonces, pues jóvenes, realmente no es como que importante para ustedes que definan cuáles criterios les manda valvuloplastia mitral, cuáles son para tratamiento quirúrgico, pero sí es importante que conozcan cuáles son los elementos que nos permiten definir cuando está severa, cuando está moderada, cuando está ligera la valvulopatía. ¿Ok? Entonces, pues esto es estenosis mitral. Preguntas, inquietudes, jóvenes. Hablen ahora. Sí, doctor. En el tratamiento de de la aurícula no complaciente, bueno, ahí se busca disminuir la congestión pulmonar. Ahí se podría emplear el uso de diuréticos y también de vasodilatadores. Excelente. Excelente, muy bien. Es el tratamiento de la congestión pulmonar. No me meto y no me enfrasco tanto en eso, porque pues el tratamiento de la congestión pulmonar, al ser una valvulopatía izquierda, pues son como manifestaciones similar a lo que sería de una insuficiencia cardíaca izquierda. Y si ustedes recuerdan el programa de ustedes, pues el programa nos habla de insuficiencia cardíaca al final de todos los capítulos, cuando integremos todito lo que vieron en el estadio final de las enfermedades cardiovasculares, que es la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Por eso es que no me he detenido a hablarles de ella. Así que, pero bien, ya que lo mencionó, excelente. Tratamiento de la congestión pulmonar es sintomático fundamentalmente con vasodilatadores y pues con también lo que son los diuréticos. Muy bien. Y por eso tampoco he mencionado el tratamiento de la FA, porque fue fibrilación auricular, entra en el capítulo de arritmias, que pues lo vemos un poquito más adelante. Listo, gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No. Ok, pues si no queda ninguna otra duda, pasamos al otro componente de la clase, que es la insuficiencia aórtica. ¿Ok? Entonces, insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. ¿Ok? Entonces, pues esta insuficiencia mitral es importante que de entrada nosotros la clasifiquemos en dos grandes grupos. Una insuficiencia mitral que puede ser primaria o también llamada orgánica, y una insuficiencia mitral que es secundaria o también llamada funcional. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos esta separación? Pues porque el manejo de ambas es muy distinto y el pronóstico también. Hablamos de que la insuficiencia mitral es primaria cuando depende de un problema netamente de la válvula. Por ejemplo, la insuficiencia mitral reumática. Entonces, por fibra reumática tenemos una insuficiencia mitral, pues ahí está evidentemente afectada la válvula. ¿Ok? O es degenerativa, por ejemplo, el caso del envejecimiento, pues ya no se abre tan bien y se cierra tan bien la mitad y pues eso produce una insuficiencia. ¿Ok? Es decir, que es un problema netamente de la estructura de la válvula. Pero en cambio, la insuficiencia mitral funcional tiene que ver con una dilatación del anillo mitral secundaria a una dilatación del ventrículo izquierdo. Y eso se ve, por ejemplo, en el paciente que está infartado, el paciente que pues está dilatado, tiene una insuficiencia cardíaca muy severa y pues empieza a dilatarse el corazón, tiene una miocardiopatía dilatada, pues llega un momento en el que nosotros tenemos aquí nuestra válvula mitral, nuestro corazoncito, tenemos nuestra válvula mitral, pues si este ventrículo izquierdo empieza a dilatarse, dilatarse, dilatarse progresivamente, pues llega un punto en el que eventualmente pues tracciona los bordes de la válvula mitral y pues eso va a ocasionar que esa válvula mitral pase de este anillo a este anillo. Y pues eso de ahí no es que la válvula estaba dañada de entrada, sino que pues secundariamente esa dilatación del ventrículo izquierdo se estiró mucho y pues ya no le permite que sus bordes se cierren apropiadamente. Y pues eso se llama insuficiencia mitral funcional o secundaria. ¿Ok? Y pues, ¿por qué decíamos que el manejo es distinto? Pues porque, por ejemplo, en el tratamiento definitivo de la insuficiencia mitral primaria estaría entre las opciones el reemplazo valvular mitral,
es decir, cambiar la válvula por una prótesis. Pero en cambio las funcionales no es una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque pues si usted cambia por una prótesis, igual las fuerzas de estiramiento van a estar ahí presentes y en algún momento pues se va a dañar esa válvula protésica que usted tiene. Pues aquí mucho más funciona lo que se llama el mitral clip, ¿ya? Que pues es como clampear o poner clips en los extremos de la válvula para pues tratar de hacer que su orificio se reduzca y de esta manera pues se reduzca el grado de insuficiencia. ¿Ok? Pues sí, por eso es que decíamos que de entrada una de las cosas importantes de definir es si el problema valvular mitral que estamos viendo es primario o secundario cuando estamos estudiando la vertiente de insuficiencia mitral. ¿Ok? Pues y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué produce esta insuficiencia mitral? Pues como nosotros estamos viendo, vamos a borrar esto que ya no nos interesa ahorita. Como nosotros estamos viendo, pues si la válvula mitral está insuficiente, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que va a regresar más sangre del ventrículo izquierdo, va a regresar sangre hacia la aurícula izquierda. ¿Ok? Aquí tenemos aurícula izquierda. Y pues entonces, ¿qué le va a pasar a la aurícula izquierda? Pues aumenta la presión. No exactamente, lo que le aumenta es el volumen. Entonces, hay un aumento del volumen a nivel de lo que es aurícula izquierda. Entonces, si usted le pone más volumen en un sitio, como usted no puede destruir materia, usted no puede destruir la sangre, sino que tiene que acomodarla, la única forma que tiene esa aurícula izquierda de acumular más volumen, imagínense que normalmente ella manejaba 30 mililitros, estamos hablando de un número hipotético, y pues con la insuficiencia que tiene, ahora maneja 50 mililitros. ¿Cómo hacemos que quepan 50 mililitros en esa aurícula izquierda? Pues la única forma que hay para acomodar mayor volumen es dilatándose, ¿ok? Dilatándose, ¿ok? Entonces, pues el resultado fisiopatológico de una insuficiencia mitral va a ser la dilatación progresiva de la aurícula izquierda. Y si recordamos, cuando había estenosis mitral, también había una variante de estenosis mitral que producía dilatación de la aurícula izquierda, que es la variante de aurícula izquierda complaciente. Por lo tanto, la insuficiencia mitral va a comportarse muy similar a lo que es la estenosis mitral con aurícula izquierda de tipo complaciente. ¿Ok? Y entonces lo que va a dominar la clínica de una insuficiencia mitral va a ser la ocurrencia de arritmias y sobre todo la fibrilación auricular. ¿Ok? Pues entonces ahí vemos cómo pues de esta forma se concatena algo de lo que es la fisiopatología de una valvulopatía con la de la otra. Muy bien. En el diagnóstico nuevamente tenemos que va a ser realizado por ecocardiograma y una vez más el transesofágico tiene gran importancia porque nos permite evaluar características anatómicas adicionales que no pueden ser vistas por eco transtorácico. Bien, y pues el tratamiento fundamentalmente es el de la fibrilación auricular y pues el resto va a ser el manejo de la insuficiencia cardíaca si es que se presenta ya y el tratamiento definitivo va a ser el tratamiento invasivo que pues como decimos está reservado para pacientes con severidad de la valvulopatía y que va a variar dependiendo pues si la etiología de esta valvulopatía es primaria o es secundaria. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos de forma resumida lo que implica hablar de insuficiencia mitral. ¿Ok? Entonces, pues eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan en relación con eso? Doctor, una duda. ¿Cuál tiene peor pronóstico? ¿La aurícula complaciente o no complaciente? ¿Perdón? No, ¿cuál tendría peor pronóstico? ¿La aurícula que es complaciente o la que no es complaciente? Pues realmente la aurícula complaciente nos permite a nosotros tener más chance de actuar. ¿Por qué? Porque pues el paciente tiene una clínica menos agresiva, tiene una clínica más larvada y por ende pues usted tiene tiempo de poder tomar una conducta y un seguimiento por más años, ¿no? En cambio, si pues un paciente empieza con hemoptisis porque tiene una aurícula que no es complaciente, que es una aurícula rígida, pues ese paciente pues su sintomatología va a ser tan marcada, tan incómoda, que pues va a llegar mucho más rápido al reemplazo valvular. Entonces, pues si lo analizamos desde esa perspectiva, una aurícula no complaciente trae mayor sintomatología, trae una evolución más rápida al reemplazo valvular y eventualmente pues al requerimiento de
pues, o a la existencia de otras complicaciones, ¿no? Derivadas de la cirugía y de todos los procesos que conforman. Ujú. Ujú. ¿Alguna otra inquietud? Ujú, ujú, ujú. No. Bien. Entonces, pues vamos a ir con la última parte de lo que tenemos que hablar, que es el prolapso valvular mitral. ¿Ok? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de prolapso valvular mitral? Pues bien, vamos a imaginar nuevamente nuestro esquemita de corazón. Tenemos aquí nuestra válvula mitral y pues cuando ocurre la sístole ventricular izquierda, pues el ventrículo se está contrayendo, se está moviendo hacia adentro, pues esa válvula mitral debería quedarse a este mismo nivel, a nivel del anillo de ella, es decir, a nivel del anillo mitral. Pero ¿qué sucede cuando hay un prolapso de válvula mitral? Pues la válvula mitral, en lugar de quedarse ahí, pues protuye hacia lo que es la aurícula izquierda. Ustedes si se fijan, este es el nivel del anillo mitral, y pues si se fijan, se está elevando, está protuyendo esta válvula mitral, esta es la válvula mitral, está protuyendo por encima del nivel del anillo. Y pues eso es lo que se conoce como prolapso de válvula mitral. ¿Y por qué se lo estudia de forma independiente? Pues bueno, en primer lugar, tener en cuenta que las manifestaciones hemodinámicas del prolapso de válvula mitral pueden ir tanto en la vertiente de estenosis mitral como en la vertiente de insuficiencia mitral, siendo muchísimo más frecuente que se comporte como una insuficiencia mitral cuando tiene repercusión funcional. ¿Ok? Pero pues su importancia radica en que tiene dos síntomas cardinales, que son el dolor torácico y las palpitaciones. Entonces, pues van a ser pacientes que habitualmente concurren mucho a los servicios de urgencia, preocupados, pensando que tienen alguna patología cardíaca más severa, y pues por eso es que es muy importante reconocer el perfil de paciente que puede ser portador de un prolapso válvula mitral y también conocer pues cuál es el manejo de él, ¿ya? Pues normalmente el manejo de la enfermedad va a ser un manejo de tipo sintomático, es decir, que pues no damos como tal un fármaco que pues quite el prolapso válvula mitral, porque pues no existe, sino que damos medicamentos que alivien esas manifestaciones subjetivas que está teniendo y que pues controlen también muchísimo lo que es la ansiedad, porque pues el prolapso válvula mitral coexiste muchísimo con niveles de ansiedad muy elevados, ¿ok? Entonces, pues todo esto es algo importante y relevante, porque ¿en qué poblaciones que vemos sobre todo el prolapso válvula mitral? Pues en adultos jóvenes. Lo vemos en pacientes de 20, 30 años que van muchísimo a urgencias por lo que estamos mencionando, dolor torácico, palpitaciones, y pues es importante reconocer que existe este diagnóstico para que pues lo pensemos y derivemos al cardiólogo para que establezca el diagnóstico definitivo que va a ser establecido, como ya hemos mencionado, para todas las valvulopatías mediante el ecocardiograma. ¿Ok? Pues y decimos que el manejo de ella va a ser el manejo sintomático de las manifestaciones que tiene, que son el dolor y las palpitaciones. ¿Ok? Es verdad que este prolapso válvula mitral, cuando se siguen series grandes, es decir, cuando se hacen estudios epidemiológicos, pues aumenta la mortalidad global del paciente y pues asocia a muerte súbita. Sí, pero eso es cuando hacemos estudios de miles de personas. Cuando hablamos del paciente concreto, la probabilidad de que pues presente alguna de esas complicaciones severas, pues es mínimo, ¿ya? Así que pues tener siempre en cuenta esos datos estadísticos para que pues manejen con cautela y pues no lean, ah, no, pues prolapso válvula mitral se asocia a muerte súbita. Sí, es verdad, pero pues eso ¿en qué proporción? Pues es muy mínimo, muy despreciable, para que pues tampoco se carguen o carguen al paciente pues de esa sensación de vulnerabilidad y de riesgo extremo, que pues contrario a alivianarle sus molestias, las exacerbaría. ¿Ok? Entonces, pues ustedes van a revisar con más detalle en qué consiste esto, a qué se le llama síndrome de Barlow, porque una de las cosas, una de las variantes o formas del prolapso de válvula mitral tiene nombre propio que se le llama síndrome de Barlow o Barlow. Y entonces, pues ustedes van a revisar en qué consiste eso, por qué es una variante específica de este prolapso de válvula mitral que tiene de particular, de peculiar, y pues todas las manifestaciones que hemos mencionado con mucha más profundidad.
¿Ok? Y pues esto de aquí, jóvenes, es lo que ustedes deberán estudiar para para este capítulo, ¿ya? Para este tema, ¿ya? Entonces, pues, realmente es un tema que tiene mucha fisiopatología, es muy bonito, es bastante de que ustedes lo analicen de forma mucho más inductiva, deductiva, no lo traten de hacer de forma tan memorística, porque pues si no, no se van a acordar de nada, sino que traten de ir reflexionando, como hemos tratado de ir construyendo con ustedes, cómo los síntomas van creándose, van apareciendo a partir de la fisiopatología que tiene la enfermedad valvular. ¿Ok? Entendido de esa forma, es mucho más digerible el tema, mucho más también lógico el por qué pasan ciertas cosas en determinados problemas valvulares, y pues de esa forma pues van a salir mucho mejor. ¿Ok? Dudas, inquietudes, preguntas que tengan en relación con el tema de valvulopatía, joven. ¿No, señorita Porras? Preguntas, inquietudes. No, no, por el momento no. Gracias. Ok, no queda ninguna duda entonces. Pues si no queda ninguna duda, pasamos a tomarles la asistencia, como les había indicado, para poder finalizar con la actividad de hoy. ¿Ok? Entonces, señor Alonso, ¿está? Déjame quitar la grabación, porque pues eso ya no tiene que ver con la